Perú es un país de sorpresas y de situaciones políticas muchas veces inverosímiles. El día de hoy por la mañana, Alan García daba una conferencia de prensa en el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres, indicando que entregaba su pasaporte, que se allanaba a cualquier investigación, que no se iba a mover del país, que iba a comenzar a hacer proselitismo político. Horas después ha sido intervenido por compañeros del APRA en prácticamente la puerta de la casa en donde vive Alan García. Una serie de personal policial: Rolando León Serra, Mayor Dilton Torres Lugo, Juan Ignacio Nieves Alvarado, que son agentes de inteligencia intervenidos por propia gente del APRA en un carro con equipos de interceptación y escucha. El presidente García en ese momento sale indignado a decir que esta es una práctica montesinista que está siendo objeto de un reglaje irregular. Esa denuncia tiene eco en solamente parte de la prensa, cosa increíble. Hace unos minutos el general Morán, ministro del Interior, ha dicho que esto es absolutamente legal, que esta es una cortina de humo del aprismo y de Alan García, que se está victimizando y que él espera con paciencia, me refiero a Morán, el accionar del fiscal Linares, que ha estado hace hasta unos minutos verificando qué hacía ese carro en la puerta de la casa de Alan García. Estamos conectados con el expresidente de la República, el doctor Alan García. Buenas noches. Buenas noches, querido Philip, y buenas noches a todos los oyentes de Combaters. ¿Qué ha pasado? El ministro del Interior dice que Alan García se victimiza, que esto es pura política, que lo estaban protegiendo. ¿Insiste en su versión de que atrás de eso está el presidente de la República, Martín Vizcarra? Hay hechos concretos. Desde hace días, una camioneta de reglaje con antenas y todo un equipo de consolas internas ha estado cerca de la casa desde el día 16 y después se le ha fotografiado cerca a la Embajada de Uruguay y, según dicen, cerca a la Embajada de Costa Rica. Pero desde hace 3 días se ubicó nuevamente a 50 o 60 metros de mi domicilio. Los compañeros apristas que vienen diariamente lo observaron y hoy día se acercaron, lo intervinieron, lograron que la prensa que está frente a la casa se acercara y la prensa logró fotografiar el interior del vehículo y las consolas que tiene. De pronto, según me cuentan los asistentes a este allanamiento de ese vehículo, escapó uno de ellos con un maletín, un bolso negro, que seguramente lleva la laptop y todos los archivos que tienen, y fueron protegidos por policías. En este momento, y lo pueden constatar, hay 145 policías en las inmediaciones rodeando el vehículo y que protegieron a este sujeto que escapaba con un maletín negro. Eso lo han filmado los periodistas, han filmado el maletín y han visto cómo se lo llevaba un patrullero. De manera que aquí no hay nada de victimización, hay hechos concretos. Esta es una práctica montesinista repetida que no podemos tolerar en el país. Por consiguiente, expreso mi más firme protesta. Protesto porque la Embajada del Uruguay haya sido escuchada. Igualmente eso rompe y viola todas las reglas diplomáticas y considero que esto es una práctica propia de una dictadura y lo peor de todo, a 4 días de un referéndum, de una consulta electoral. Yo, como me he permitido decir, con reglajes, con espionajes, no se gana un referéndum. Esto no es Estado de Derecho. Y está el fiscal en este momento inspeccionando las consolas y seguramente ya tiene los nombres de los agentes de inteligencia intervenidos. Cualquiera de los periodistas que me sigue todos los días, que son muchos, podrá verificar las 6 motocicletas con personal de inteligencia o de la policía o del ejército que vienen siguiendo mi vehículo. Y esto no es judicial, esto no es legal, esto es simplemente persecución y espionaje.
En la tarde se especulaba sobre la posibilidad de que esto sea una escucha legal solicitada por el fiscal José Domingo Pérez y aprobada por un juez, de tal manera que eso podría haber sido, vamos a decir, una coartada legal. A estas horas de la noche eso se descarta, número uno, porque ni lo ha firmado el fiscal, ni lo ha firmado la fiscalía, ni lo ha procesado el Poder Judicial, mientras que el general Carlos Morán se acaba de presentar hace 10 minutos en una conferencia de prensa indicando que esto es absolutamente legal. La pregunta cae de madura. A todo expresidente lo custodia la seguridad del Estado. ¿Se realizó algún tipo de coordinación previa para indicarle que había personal adicional al que normalmente cuida a un expresidente como Alan García o como Ollanta o como al propio Kuczynski? No, en ningún momento ha habido coordinación. Y esto de decir que es legal, ellos podrán armar la patraña que quieran y firmar a esta hora con un fiscal o de pronto un juez cualquier documento que quieran. Pero es una práctica absolutamente irregular y es condenable. Internacionalmente esto es un escándalo en este momento porque desnuda cuáles son los procedimientos y las prácticas de estos pseudodemócratas que están queriendo empujar el país a una consulta a oscuras. Yo estoy convencido que no es solamente Alan García. Hay varios de estos vehículos siguiendo a dirigentes de la oposición, a dirigentes de los partidos, o el Partido de Fuerza Popular, o el Partido de la izquierda. Estoy convencido que escuchan y siguen, porque esas son las formas de procedimiento. Ya tenemos información desde dentro de las redes de oficialidad policial, que esta es una institución que se llama la DIVIAC, cuyos equipos y cuya formación se habrían dado en la época del ministro Basombrío, pero a cargo del viceministro. Y esto todo tiene que investigarlo el Congreso porque es un grave escándalo. A ver, en este momento los aires de la popularidad benefician y mucho al señor Richard Concepción Carhuancho y al fiscal José Domingo Pérez. A la sazón, los dos peruanos más populares, inclusive más populares que el propio presidente de la República. La gente en las calles pide la cabeza de Alan García, la cabeza de Keiko Fujimori, y ajusticiar prácticamente a la gente, inclusive sin juicio. A la gente no le importa si quiere un juicio. Alan García ha intentado un asilo político y ha sido denegado. ¿Lo volverá a intentar a la luz de los hechos de una probable persecución política? No. Yo no he querido evadir nunca la justicia, porque todo el Perú es testigo de que asistí a 48 citaciones fiscales, judiciales y del Congreso. 48, puntualmente, no falté a ninguna. Cuando fui a la 49 se suspendió y de inmediato se me puso impedimento de salida del país por 18 meses, pero por las mismas fuentes de la Fiscalía Anticorrupción supimos que 3 días después, al asistir a la citación número 50, iban a proceder a lo que se llama una emboscada fiscal, es decir, a dictar una orden de detención preliminar. Entonces fue, porque esto es ilegal, inconstitucional, irritó, que decidí pedir asilo porque era importante. Yo no evado la justicia, como dicen muchos periodistas. Yo lo hago para impedir una injusticia, que es otra cosa. Una forma de manejar políticamente los instrumentos de la ley selectivamente, solamente contra los que son opositores del gobierno. No es una democracia, no es una justicia. Muy bien, cerrado el capítulo Uruguay por las presiones políticas que han tenido, y espero que ahora escuchen lo que está ocurriendo con estas interceptaciones. Yo he dicho, muy bien, aquí estoy, aquí me quedo, vamos a trabajar con el partido, y si se meten con las obras que mi gobierno hizo, por ejemplo el muelle del Callao, que sirve a todo el Perú para exportaciones e importaciones, y que ha hecho del Callao un centro del Pacífico sudamericano, si se meten con eso
sin que haya ninguna denuncia, ningún sospechoso, ningún soborno, nadie ha hablado de nada. Pero hay que revisar todo por 2 años, 3 años, a ver si sale algo. Esta no es manera de hacer justicia. Es solamente una forma de perseguir para destruir las obras. Y yo voy a defender el tren eléctrico, aunque haya un felón que delinquió en los niveles inferiores. Voy a defender el muelle, el Estadio Nacional, los 50 colegios emblemáticos. Voy a defender los 43 hospitales. Voy a defender las carreteras que se hicieron en el resto del Perú. De manera que, si ellos me emplazan a eso, este gobierno, que es incapaz de gastar ni la mitad del presupuesto de inversión hasta el mes de diciembre, tiene que ensuciar las obras que hizo mi gobierno, que fue el régimen en el cual el Perú creció más de 8% anual en promedio, y donde se redujo la pobreza 28%, desde el 48 hasta el 28%. Correcto, regresemos. No lo van a ensuciar, y si me emplazan, iré a defender mis obras una a una por todo el país. Correcto, aquí estoy y aquí me quedo. Regresemos al tema de la intervención dada de manera civil, porque no vamos a decir que fueron intervenidos por un fiscal de prevención del delito ni por propios policías. Alan García ha sido presidente y, como es obvio, después un past president. ¿Existe la posibilidad de que por cuidar a un expresidente se ordene chuponear sus teléfonos y el de sus familiares para protegerlo? ¿Esa es una obra de inteligencia o puede haber contrainteligencia más allá de la decisión de un ministro del Interior? Eso tendrá que explicarlo el señor ministro. Yo no creo que la responsabilidad operativa le alcance. Tal vez llegue más alta la responsabilidad operativa y la responsabilidad política. Pero me parece una broma y una burla que se diga que es un instrumento para resguardar a un político o a un expresidente, estarle grabando todas las conversaciones, estar escuchando. Pero repito, yo soy solo un ciudadano, ya dejé de ser presidente. Hay muchos ciudadanos en el Perú a los cuales se les escucha con los mismos procedimientos. Ahora bien, en la tarde, Alan García responsabiliza directamente a Martín Vizcarra y he escuchado voces desde el aprismo que exigirían su vacancia presidencial por incapacidad moral en el supuesto, hasta el momento negado, que se pruebe una responsabilidad política del premier Villanueva o de Vizcarra. ¿No le parece extraño, por decirlo menos, que a esta hora de la noche no haya ni un solo comunicado ni de la PCM ni de la Presidencia de la República? Bueno, yo lo que he respondido en la tarde cuando sus colegas periodistas me preguntaron de quién es la responsabilidad, yo dije, corto las cosas con la misma tijera. A Alan García lo acusan de cualquier cosa que hizo un director de ministerio, un viceministro. Si un viceministro delinquió, la culpa es de Alan García. Si alguien hizo mal una obra, la culpa es de Alan García. Muy bien, si la responsabilidad es del presidente, la responsabilidad es del jefe supremo de las fuerzas policiales, que es el señor Vizcarra. Reitero la pregunta para que le quede claro a quien todavía tiene una duda al respecto. ¿Existe la más mínima posibilidad de que, como consecuencia de los hechos acaecidos, que yo también los considero gravísimos, porque es un absurdo pensar que se va a chuponear a un expresidente de la República para cuidarlo, porque por último le hubieran avisado que está bajo vigilancia su casa con personal adicional? No tienen por qué haber, y nos consta, 150 personas alrededor de un plácido barrio de San Antonio y Miraflores. Reitero, ¿existe la más mínima posibilidad de que Alan García vuelva a pedir un asilo político en el supuesto que mañana, como puedo presumir, la mayoría de los medios de comunicación, el presidente o el propio premier, ninguneen este escándalo? No, de ninguna manera. Ya estoy aceptando el plazo que se me ha dado de 18 meses de permanencia dentro del país, pero espero que, como ha dicho Vizcarra, como ha dicho el presidente de la Corte Suprema, se respeten la separación de poderes y se respete el Estado de Derecho. Mire usted, cuando estaba dentro de la embajada
de Uruguay, me dio mucha satisfacción escuchar al jefe de Domingo Pérez decir que no entendía por qué había pedido asilo, porque habiendo solo una sospecha inicial en el tema de la conferencia, imagínese usted, solo una sospecha inicial, no se podía dictar ninguna orden de detención preliminar o preventiva y que yo me había equivocado. Muy bien, confiando en eso, en lo que han dicho, aquí me tienen. Yo no necesito pedir asilo cuando ellos mismos se comprometen a respetar la ley, pero que la respeten evitando el espionaje y el chuponeo también. Bueno, a Keiko Fujimori la citaron para una diligencia regular y la enmarrocaron. A Vicente Silva Checa ni siquiera lo citaron. La primera diligencia de la cual es objeto es un allanamiento de su casa y lo enmarrocaron. Y no me llamaría la atención que el fiscal José Domingo Pérez se le ocurra enmarrocarlo mañana. Si eso sucediera, porque el general Morán ha dicho que ha recibido la llamada no solamente del señor Ricardo Pinedo, sino de una serie de congresistas apristas diciendo que Alan García tiene, y utilizó la palabra, miedo de ser enmarrocado. ¿Ese miedo es real? ¿Sigue estando con miedo Alan García a estas horas de la noche de que lo enmarroquen, habida cuenta que lo están siguiendo para algo? Bueno, Dios decidirá, pero yo creo que Dios es justicia y no va a permitir ninguna trapacería. Muchísimas gracias, Philip. Muy amable. Voy a asistir un poco a ver qué está ocurriendo fuera de la casa. Gracias. Muy amable, gracias. Muy amable. Buenas noches a usted. Y digo esto por algo muy sencillo. Buenas noches, Nidia. Buenas noches, canciller. Sí, buenas noches. Si Alan García tiene custodia policial,